Muy buenas noches, estamos totalmente en vivos en este momento. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos una vez más y estar primeramente delante de su presencia, que es lo más importantísimo que puede haber en nosotros, lo más importante en nosotros, estar delante de Él. Y luego pues con cada uno de ustedes también que son parte de esta bendición. Gracias damos al Señor porque podemos y tenemos la oportunidad para poder compartir y transmitir su palabra y asimismo también estar delante de Él en oración, presentando cada necesidad, cada petición que nuestros hermanos presentan. Gracias damos a nuestro Señor porque esta noche nos da esa bendita oportunidad para poder estar acá, Señor, a través de este medio. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. No queremos hacer lo nuestro. Señor, queremos que seas tú obrando en la vida de Barak, en el fluir de la palabra y también en la oración, Señor, que vamos a estar también presentando a ti como todos los días lo estamos haciendo, Padre. Ayúdanos, Señor, y que todas las personas, Señor, que se van a conectar, también, Señor, tú operes ese milagro precioso de abrir el entendimiento y el conocimiento de ti, oh Dios, en sus vidas, para que puedan, Señor, entender, Señor, lo que tú les quieres decir, lo que tú, Señor, les transmites a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor amado, y en esta noche te glorificamos y te alabamos, Señor. Amén, amén y amén. Todos estos días hemos venido hablando, la semana pasada estuvimos hablando sobre el servicio a nuestro Señor y durante toda esta semana también se ha estado ministrando la palabra sobre la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Creo de que cada uno de los que hemos estado exponiendo la palabra, hemos estado dando versículos en la enseñanza y también todo lo que el Padre ha permitido que se haya estado compartiendo. Y ahora, para cerrar ya este ambiente de enseñanzas en cuanto a la obra del Señor, estará Barak también compartiendo, siempre con el mismo tema, pero cada quien según la gracia que le es impartida de parte de nuestro Señor. Así es que, hermanos míos, les dejo con ustedes ahorita a Barak para que él sea quien pueda compartir desde ya la palabra del Señor. Bendiciones, Barak, y adelante. Bendiciones, buenas noches a todos los que ya están conectados. Pues como de nuevo una semana más, un viernes más, podemos estar acá por la misericordia del Señor. Y damos gracias porque nos da este privilegio. Yo siento que aunque suene repetitivo, de que si usted escucha que mucho lo digo, yo siento que esto tiene que ser una realidad en nosotros, de que es un privilegio el poder compartir la palabra. No solo escucharla y ahora también compartirla. Es un privilegio porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. A nosotros que andábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Tuvo de nosotros misericordia el Señor, y ahora no solo somos oidores, sino que también somos hacedores de la palabra. Entonces damos gracias a Dios por eso. Pero como se ha venido hablando todos esos días acerca de la obra del Señor, yo creo que ya se ha explicado bastante bien, ya se ha escudriñado la palabra con respecto a todos estos versículos. Y esto no es sobre edificar o edificar en el fundamento de otros, sino que es la palabra que Dios quiere que su pueblo coma. Porque siempre es bueno
no solo dar, sino también recibir. Y así como nosotros recibimos de parte de Dios, también de lo que recibimos, también eso damos. Entonces, vamos a entrar en la palabra del Señor. Bueno, quiero que me acompañen primero al libro de Salmos, capítulo 64. Bueno, si lo tienen en el capítulo de Salmos 64, vamos a leer en el versículo 7, y dice lo siguiente: Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bueno, aquí vemos cómo el Señor va a castigar a los inicuos, a todos aquellos que andan desviados y a los que no quieren saber de sus mandamientos. Y dice en el 9, creo que eso es lo que más nos llama la atención. En el versículo 9 dice lo siguiente, dice: Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Como se dijo de que hay algunos que son muy incrédulos y que no creen a la palabra, quizás por no ver algo físico. Entonces dice que los dejemos, porque si no creen por la palabra, pues van a creer por las obras. Y así a eso se refiere con todos aquellos que andan desviados de los caminos del Señor. Dicen que van a venir y van a temer al Señor todos los hombres, y que van a anunciar la obra de Dios y entenderán sus hechos. Le van a conocer. Si no le quisieron hacer caso a la buena, como se puede decir coloquialmente, pues ni modo, a la mala. De que van a anunciar la obra de Dios y van a entender sus hechos, porque todos los hombres temerán al Señor. Entonces, yo quiero que veamos la obra de Dios. Lo podemos repartir quizás en tres partes. De que yo lo estaba quizá concibiendo, quizás no puede ser, quizás no revelación, pero sí estaba pensando en esto, de cómo la obra de Dios se ha revelado a través de antes de Jesús, en Jesús y después de Jesús. De que antes de Jesús Dios obraba, y todo lo que Dios obró por medio de los profetas, de los jueces, en los salmos, con los cantores, los levitas. Todo esto Dios obró de una manera específica como el Padre. Pero todo esto, que era el tiempo de la ley, y incluso antes de la ley, todo esto fue la obra de Dios. Pero aparte de Dios actuar, lo hacía a manera de profecía. ¿Pero por qué? De profecía, porque todo lo que se venía hablando en la ley, en los profetas, todo se tenía que cumplir después en un hombre. Que nosotros ya sabemos quién es, ¿verdad? Ya sabemos quién es el cumplimiento de la ley, de toda palabra. Entonces, ya con Jesús, cuando vino Jesús y vino a restaurar todo lo que se había perdido, a restaurar aquella naturaleza que habíamos perdido cuando Adán pecó en el principio, fue el cumplimiento de la profecía. Que Dios, claro, actuó a los padres, y Él obró con los padres, pero esto lo hizo a manera de que se viera su gloria, que se viera su poder, pero también de que esto era como una representación de lo que iba a pasar después con Jesús. De que ya el pacto no iba a ser solo con Israel, sino para todo el mundo. Entonces, vino Dios y a través, manifestándose como el Padre, obró con
con los padres de la fe, con los profetas, con los jueces. Pero ya con Jesús, Dios obrando, manifestándose como Jesús, vino a cumplir la profecía, y fue así como Él obró. Ya después de que Jesús se fue y que nos dejó su legado, su palabra, se quedó el Espíritu Santo, porque Él antes de irse le dice a sus discípulos que no temieran, que estuvieran tranquilos, porque no los iba a dejar solos, sino que se quedaran en Jerusalén hasta que descendiera el fuego, hasta que descendiera un consolador, el cual iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y si ustedes se fijan, todavía lo tenemos con nosotros, y pues no se va a ir hasta que venga Jesús de nuevo. Entonces, ahora vemos el obrar a través de Dios, pero ahora por medio de la gracia, cumpliendo la gracia. En Jesús fue la transición del pacto, porque el pacto antiguo estaba viejo y estaba a punto de desaparecer. No es un pacto renovado, porque no se modificaron algunas cláusulas de la ley o del pacto, no, se renovó completamente, porque era un pacto que podía ser falible, pero no por Dios, sino por los hombres, porque los hombres no podían cumplir. Aquí es donde se ve que la obra del hombre con respecto a los planes de Dios no tiene nada que ver, porque si vemos con los ejemplos de cómo el hombre quiere actuar con respecto a sus impulsos, a sus sentimientos, vemos cómo fracasa, cómo en la Torre de Babel son confundidos, cómo con David al final es descubierto de de los pecados que él estaba cometiendo, de que en la obra del hombre no actúa Dios. Entonces, en la obra de Dios vemos cómo todas estas cosas son perfectas. Dice que todas las cosas son perfectas en su tiempo, son hermosas en su tiempo. Y todo debajo de la tierra, en el cielo y en la tierra, todo dice que tiene su hora, tiene su tiempo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, no como al final nos pueden decir cristianos, nos pueden decir evangélicos, pero eso quizás son apodos. En realidad lo que somos y como nos tenemos que llamar e identificar, claro, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros podemos ver el obrar de Dios en nuestras vidas y cómo en la palabra está plasmada desde antes que viniera Jesús. Cómo está plasmada cómo el Señor obró, cómo el Señor hizo su obra y que hizo conocer su nombre. En los Salmos hay un pasaje donde dice que Dios es conocido en Judá. En Salem está su tabernáculo, ¿verdad? Entonces, Dios se dio a conocer en Judá, pero no solo por ser el Dios de los hebreos, solo porque los hebreos ya estaban en una tierra que les había sido prometida, sino por sus obras. No fue porque los hebreos hayan sido grandes, naturalmente hablando, sino que fue el Dios de Abraham quien obró para que viera Judá su gloria. Entonces, quiero que vayamos ahora al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 6. En el libro de Juan, capítulo 6, en el versículo 25 al 35, dice lo siguiente. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, quedémonos hasta ahí por ahorita. Yo creo que aquí se responde lo que yo les estaba diciendo al principio, que Dios obró manifestándose a los padres, pero a manera de que esto era a manera de profecía, si se puede decir así, porque en Jesús iba a ser cumplido todo esto. Y aquí se responde en el versículo 29, donde dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que todo lo que Dios hizo antes, podemos ver si se puede decir así, los paralelos de cómo Dios obró nosotros lo tenemos dividido así, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero cómo Dios obró, por ejemplo, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En la Pascua, Dios la instituyó, que se tenía que inmolar un cordero, y que se tenía que sacrificar y que se tenía que comer en la Pascua, y que tenían que tomarla apresuradamente, porque era la Pascua del Señor. Entonces vemos ahora que en Jesús se cumple la Pascua, porque Él es el Cordero sin manchas, Él es el sacrificio, el que derramó su sangre para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Entonces también vemos cómo también en el desierto fue levantada una serpiente en una estaca, en un palo, en una vara, en un asta. ¿Y qué se decía de este símbolo, si se puede decir así? Que cualquiera que estuviese enfermo y la viera, iba a ser sano. Entonces esto era en representación al Hijo del Hombre, que iba a ser levantado en un madero, y que todo aquel que viniera al arrepentimiento y creyera en el Hijo de Dios iba a ser sano, que dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Entonces, en Jesús se volvió a cumplir todo esto. Igual con David, cuando él decía: límpiame con hisopo y seré limpio, se refería también a cómo se esparcía la sangre en los dinteles y en los postes de las casas. Cómo él sabía que con un hisopo iba a ser limpio, pero no de suciedad, de polvo o de cualquier cosa, sino de nuestro espíritu, de los pecados que podemos cometer. Entonces, todo lo que hacían los jueces, Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus y todo Israel después de ellos, todo como Dios se fue manifestando a ellos, fue la obra de Dios. Y dice Jesús, que les responde a todos aquellos que le dicen: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él les responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, yo creo que dice aquí en un pasaje que desde antes de la fundación del mundo, que Él ya había preparado a Jesús. Él ya había preparado a Jesús para que fuera propicio por nuestros pecados. Entonces, dice que ahora que nosotros nos arrepentimos y somos lavados de nuestros pecados, dice que tenemos que andar en las obras que de antemano Él preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. Y claro, yo creo que nosotros tenemos más que claro que la salvación no es por obra. Porque dice: la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. La salvación es por fe, es por gracia, es un regalo que el Padre nos dio a través de Jesús. Pero esto no quiere decir, como dice: muéstrame
muéstrame tu fe sin obras. O también dice que la fe sin obras es muerta. ¿Pero a qué se refiere esto? No las obras de que por ser bueno nosotros vamos a ser salvos, sino que la fe del Hijo de Dios, pues obviamente nos tiene que cambiar. Nos va a cambiar y nos va a despojar de toda malicia, de toda naturaleza humana que nosotros pudiéramos traer, porque desde Adán se perdió todo aquello, si se puede decir así, divino, santo, que Dios había creado en el hombre. Pero en Jesús todo esto es restaurado. Entonces, ahora que nosotros creemos en el Hijo de Dios, que tenemos la fe del Hijo de Dios, pues tenemos que andar como Jesús anduvo. Entonces, ¿no es esto de andar como Jesús anduvo una obra? ¿No es la obra que nosotros tenemos que hacer? Porque aquí dice, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esa es la respuesta a aquellos que le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, lo que ellos querían era agradar a Dios, poniendo en práctica sus obras. Pero ¿cómo nosotros vamos a agradar a Dios? Haciendo caridad, dando limosnas a los pobres, dando alimento al que tiene hambre, dando vestimenta al desnudo o al que tiene frío, o dando comida al que la necesite. Pero en el Hijo de Dios no creemos. Yo creo que esto es una contradicción si nosotros creemos en la palabra del Señor. Si nosotros nos basamos, y como ya se dijo muchas veces, que escrito está no es un rótulo, sino que creemos que en lo único que creemos es en lo que está escrito. Entonces, yo creo que es una contradicción de que para todos aquellos que creemos que pensar que hacer todas estas obras van a agradar a Dios sin necesidad de tener fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todas estas cosas Jesús las enseñaba. Todas estas cosas Jesús no solo las enseñaba y las hablaba y como maestro las debatía, si se podía decir, si se puede decir así, delante del pueblo, sino que también las ponía en práctica. Es más, dice que Él, por amor de su nombre y por amor de nosotros y porque había sido lo que el Padre le había encomendado, Él hizo la obra de Dios hasta lo sumo, hasta la muerte. Él cumplió con la misión que el Padre le había dado. Él cumplió con todo aquello que ya estaba escrito. Él cumplió con toda la ley, porque Jesús es el cumplimiento de toda la ley. Entonces, Jesús no solo enseñó, y así como estamos aquí, todos los que estamos y tenemos el privilegio de dar a conocer el Evangelio de Jesús, creo que tenemos que ser como Él. Yo creo que todas las semanas creo que repito lo mismo de lo que dijo Pablo, que dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, que tenemos que imitar a Cristo, que tenemos que imitar a Jesús, porque dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura, a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, que nosotros, dice que la senda de los justos, dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros como justos que somos, porque somos justificados mediante la sangre de Jesús, como justos, creo que es necesario de que pongamos en práctica
las obras de Dios. Así como estos hombres le estaban preguntando a Jesús que cómo teníamos que hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y pues Jesús, yo creo que Él es sencillo, y con sencillez no se refiere a que una respuesta sea escueta, que sea falta de sustancia, sino que Jesús iba al punto, iba al grano y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces nosotros no podemos estar haciendo obras que para nosotros son obras buenas y que quizás son como puntos que nosotros vamos acumulando en alguna tarjeta, y que al final de tantas obras buenas nos van a dar un premio, nos van a dar una corona. Pues yo creo que así no funciona el reino de Dios. Funciona creyendo, funciona creyéndole al Padre, creyéndole al que Él ha enviado. Entonces, quiero que vayamos a esto, al libro de Romanos. Quiero que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 14. Y yo creo que esta es la parte que nos concierne a nosotros. Al principio era la parte quizás que para todos los demás, que los impíos, los que no creen en Dios, los que andan sin rumbo y sin dirección, que dice que al final todos los hombres van a temer a Dios y que van a creer a las obras de Dios. Pero esto creo que nos compete más a nosotros, los que ya estamos dentro, los que ya tenemos conocimiento, los que nos decimos conocer la obra del Señor. Quiero que leamos en el capítulo 14, en el versículo 17 del libro de Romanos, y dice así: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pues yo creo que esto está explícito. Si usted lo quiere seguir leyendo, son 3 versículos más para terminar el capítulo, y lo voy a leer para que tengamos un contexto también de esto, porque dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, creo que el versículo central de esto es el 20, que dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y nosotros, si lo leemos así a secas, solo ese pedazo, quizás podemos no comprenderlo, pero más adelante dice la explicación de este versículo. Y puede ser que nosotros tengamos alrededor a mucha gente nueva en el conocimiento, o sea, un neófito, que podamos tener a estas personas que quizás vienen de costumbres tradicionales, que pueden venir de otro tipo de pensamiento y que son nuevos en el conocimiento, son nuevos en la fe. Entonces, si ellos están en la fe, pues Dios está obrando en ellos. Pero a nosotros, ¿qué nos compete? Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esto quiere decir, dice que comer carne no es malo. Como hace unas cuantas semanas se nos dice que no comamos carne porque es pecado. Eso no tiene nada que ver. Comer carne no es pecado. Tomar vino no es pecado. Dice aquí, ni nada, que dice que es bueno no comer carne ni beber vino para que nuestro hermano no tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, la obra de Dios
puede ser, bueno, aquí lo dice, destruida. Puede ser destruida por causa de nosotros. Dice, por causa de la comida. Eso quiere decir que algo que para nosotros no es pecado, pero para nuestro hermano quizás todavía, porque es nuevo y quizás no tiene el conocimiento pleno como nosotros que tenemos 50 años en el Evangelio. Quizás nuestro hermano que es nuevo no lo discierne de la misma manera. Entonces, por causa de él, nosotros nos vamos a obtener de la carne y del vino y de todas aquellas cosas que a él le pueden ofender, no porque sean malas, sino para que la obra de Dios no sea destruida en la vida de esta persona. Entonces, aquí dice que no vaya a ser que por nuestra causa sea vituperado el nombre de Cristo. Entonces, no destruir la obra de Dios también es parte de la obra de Dios. Porque nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, creo que no tenemos que pisotear a nuestro hermano, que es nuevo, a nuestro prójimo, que aún no entiende las profundidades del misterio. Yo creo que más bien tenemos que ayudarle a que siga creciendo en la fe. Nosotros como espirituales no lo vamos a condenar, sino que lo tenemos que restaurar con espíritu ¿de qué dice? De mansedumbre. Que tenemos que ser mansos para con él si lo vamos a restaurar. Nosotros, tú que eres espiritual, le dices. Entonces, dice que no tenemos que destruir la obra de Dios. Aquí dice, en un ejemplo, dice por causa de la comida. Pero esto es por causa de todo. O sea, que no por nuestras acciones, que nosotros ya tenemos algún conocimiento, poco, mucho, mediano, que no destruyamos la obra de Dios en la vida de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Y yo creo que eso es lo que Jesús vino a hacer. Él no vino a destruir la obra de Dios. Todo lo que Dios ya había hecho antes, Él no lo vino a destruir, Él lo vino a confirmar. Él lo vino quizás a completar, en el sentido de que Él es la ofrenda. Aquellos hombres que no pudieron cumplir la ley, aquellos hombres que no eran limpiados, eran cubiertos de sus pecados años tras años a través del sacrificio en la Pascua. Ellos no podían cumplir la ley y por esa razón todos los años se tenía que hacer un sacrificio. Pero ahora Jesús vino a completar la obra de Dios, vino a hacer la personificación de la obra de Dios. Entonces, como ejemplo, en Jesús tenemos, quizás no de sobra, porque Jesús nunca va a ser sobra, si se puede decir así, sino que tenemos que siempre estar anhelando más de Jesús. Y en este libro, claro, es un libro finito, en el sentido de que es físico, no puede estar todo el conocimiento del mundo o todo lo que se hizo. Pero por esto dice Juan, solo lo voy a mencionar, dice Juan en el capítulo 21, versículo 25, dice que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice el apóstol Juan. Pues yo creo que el libro de Hechos, una vez vi no sé si era algún retiro, algún congreso, como ahora está de moda decir, ¿verdad?
Creo que era de una iglesia bastante reconocida, si se puede decir así, mundialmente, una congregación, mejor dicho, que decía, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Hechos? Tiene, si no me equivoco, 23, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. No, 24. No, perdón. Tiene Hechos 28, tiene 28 capítulos. Entonces, este evento se llamaba Hechos 29. Y se puede ver raro, así como que Hechos no tienen 29 capítulos, solo tiene 28. Entonces ellos lo que le daban la explicación a su nombre era de que el libro de los Hechos, que aún continúa escribiéndose porque ese es el hecho de los apóstoles, Hechos de los apóstoles. Entonces, la obra de Dios aún no ha cesado, nunca ha cesado. No es como algunos teólogos o más bien teolocos que dicen que después de Babilonia, de la deportación de Babilonia hasta la llegada de Jesús, dice que hubieron no sé cuántos años de silencio, que Dios no habló y que Dios no obró, y que el pueblo de Israel quizás que estaba a ciegas, que no podía hacer nada. Pero yo no creo que Dios haya dejado de obrar. Es más, Jesús lo confirmó, porque cuando le estaban cuestionando acerca del día, ¿qué fue lo que Jesús le respondió? Dice que hasta el día del día de reposo, Jesús le respondió, hasta hoy, mi Padre y yo trabajamos. O sea, desde que se comenzó en la creación, desde que se dijo en el principio, en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde que Dios comenzó a obrar en la creación y que descansó al séptimo día, después de eso, Dios no ha parado de obrar. Porque Jesús viene y lo confirma, dice, hasta el día de hoy, mi Padre y yo no paramos de trabajar, aún trabajamos. Entonces venían los fariseos, todos aquellos detractores que no creían que Él era el enviado de Dios, venían y le decían, poniéndole quizás una trampa, si era lícito trabajar en día de reposo, si la yunta o los bueyes de alguien, le dice Jesús, le responde, si se cae, no lo va a dejar ahí solo porque es día de reposo, sino que lo va a sacar. Entonces eso, naturalmente hablando, es trabajo. Entonces, por eso yo creo que les dedica un capítulo completo diciéndole a los fariseos, hipócritas. Ya se habló que la doctrina de los fariseos, la levadura de los fariseos es la hipocresía. Entonces, a ellos ni en cuenta los tenemos que tener. Pero Jesús les dice que hasta el día de hoy, mi Padre y yo trabajamos. Es como cuando María y José van de regreso a Jerusalén porque para ellos el niño se les había perdido. Y van y llegan a la sinagoga, llegan al templo y encuentran a Jesús que estaba ahí, estaba hablando de las escrituras, estaba hablando de la palabra de Dios. Y ellos le dicen que no les volviera a hacer eso, que se habían asustado, obvio, que un niño que se les pierda. Pero bueno, no sé cómo ellos no se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Después de ¿cuántos días? Casi 3 días. Casi 3 días. ¿Cómo no se habían dado cuenta de que el niño no iba con ellos? Bien raro, ¿verdad? Pero llegan donde él y lo encuentran y quizás lo abrazan, le besan y le dicen que no nos hagas esto de nuevo, por favor. Y viene Jesús de 12 años, ¿verdad? 12 años. De 12 años. Y le responde, quizás muy sabiamente, y les dice que no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y no se refería en la carpintería, como aquel que Jesús, según se decía que era el hijo de José, el carpintero. Él cuando dijo en los negocios de mi Padre, no se refería a su padre terrenal
José, que era carpintero, no se refería a que necesito estar haciendo una silla, una mesa, porque los negocios no nos llega el dinero así por así. No, se refería a los negocios del Padre Celestial, los negocios de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? No estaba obrando Él, poniendo en ridículo a todos aquellos que se decían los doctores de la ley y que ni siquiera sabían lo que significaba la ley. Ni siquiera la podían cumplir. Es más, aparte de no cumplirla, desviaban al pueblo. Entonces, claro que no tenemos mucha información de todas las cosas que Jesús hizo de pequeño, en la infancia de Jesús, desde que nació, cuando creció. Es más, dice Juan que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no piensa él que ni aún en el mundo cabrían todos los libros. Entonces, quiere decir que ni siquiera está todo lo que Jesús ya en su ministerio hizo. Pero eso no quiere decir de que en todo este tiempo Jesús no estuvo obrando, no estuvo haciendo milagros, no estuvo haciendo la voluntad del Padre. Porque para eso vino Jesús a este mundo, sino para cumplir la voluntad, para cumplir el propósito de Dios. Entonces, la obra de Dios, como les decía y como decía estos hermanos de Hechos 29, que claro, nosotros tenemos que estar claros de que a la Escritura no se le tiene que añadir ni quitar. Yo creo que eso era una metáfora para el mensaje que ellos querían dar, de que aún nosotros tenemos que seguir obrando en nombre de Jesús, de que por eso el libro de Hechos que aún no termina, que nosotros somos la obra de Dios aquí, pero sabemos que Dios va a seguir obrando y que Él lo va a hacer hasta que seamos arrebatados juntamente con Él en los cielos. Es más, después de eso todavía seguirá obrando, porque dice que ya no habrá necesidad de tabernáculo, porque Él será nuestro tabernáculo, que ya no habrá necesidad de lumbreras, porque Él será la luz que resplandezca sobre todos nosotros. Entonces, Él no va a dejar de obrar. De una manera u otra, Él sigue trabajando. Él su obra la hace. Él dice que no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Entonces, esto quiere decir que los ojos de Dios están constantemente sobre sus hijos, está velando por nosotros. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces dice que no solo acampa así como un vigilante en nuestras colonias o residenciales o donde sea, un vigilante que supuestamente está obrando en la vigilancia, y si nosotros vamos a ver a las 3 de la mañana, él está dormido. Pero no así el Señor. Dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, el que te guarda a ti. Dice que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Esa es la obra de Dios. Pero con respecto a sus hijos, y ahora nosotros como sus hijos tenemos que seguir poniendo en práctica la obra de Dios, creyendo en aquel al que Él envió. Entonces, me quedo con el versículo, otra vez lo voy a repetir, el versículo que dice el apóstol Juan, en el 21-25 de Juan, dice que hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria a Dios. Bueno, creo que hemos estado nosotros aprendiendo durante toda esta semana, y Dios ha sido muy bueno en darnos esa riqueza de su palabra y ser enseñados, ser forjados a través de la palabra. Bendito sea Dios porque nos ha bendecido el Señor a través de Barak con esta palabra. Nosotros usamos mucho esta palabra remachando, como quien dice, confirmando
y trayendo esa palabra más al corazón. Me llamaba mucho la atención eso de que, por ejemplo, el título que le ponen al libro de los Hechos, le llaman los Hechos de los Apóstoles. Pero si vos te das cuenta, casi en todo en el libro de los Hechos es la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme. Y el Espíritu Santo lo llenó en Pentecostés. Y el Espíritu Santo bautizó. Y ves a cada instante a la casa de Cornelio el Espíritu Santo obrando. Entonces vemos que muchas veces no se logra percibir ni entender que en el libro de los Hechos es los hechos del Espíritu a través de sus apóstoles. Y si estos que decían, pues Hechos 29, la verdad que Dios va a continuar. Yo lo que decía un día de esto, fíjate, ¿verdad? Es que, por ejemplo, los evangelios terminaron con amén, pero el libro de Hechos no terminó con un amén. ¿Por qué? Porque continúa, o sea, Dios sigue hablando. Pero algo también que me llama la atención que dijiste, por ejemplo, los 400 años de silencio, de que Dios no obró, que Dios no hizo nada, y que durante ese tiempo Dios estuvo callado. Como que yo no sé en qué cabeza se le mete, por ejemplo, a los teólogos que dicen eso, y más de alguien me puede estar escuchando en este momento. Pero Dios no es un objeto, no es un metal, no es de yeso ni de piedra. Dios es espíritu y Él siempre ha obrado. Si no, miremos a esa ancianita que andaba hablando de Jesús, que se le había revelado. Por ejemplo, también de Simeón. Entonces, ¿y a ellos quiénes había revelado? O sea que el tiempo atrás, Dios tuvo que haberles ministrado a ellos. Por ejemplo, los pastores que guardaban las vigilias de la noche, Dios los tuvo que haber hablado. Por ejemplo, también a los que venían allá, los sabios del oriente, Dios también tuvo que haberles hablado. Y entonces, y estamos hablando antes de que Jesús naciese, ellos ya sabían. Entonces, eso de que Dios no obró durante ese tiempo es algo que alguien se lo inventó, alguien lo creó, lo escribió en algún libro y lo publicó, y vinieron muchos y lo creyeron y ahora vienen y lo predican. Ahora, para concluir con esta palabra, yo sé que ya terminó, pero hay una palabra que el Señor me estaba recordando, de que Dios siempre obra, pero también el hombre siempre quiere hacerlo de él. Y fíjense que en el libro de Lucas, en el capítulo 3, verso 7, cuando Juan predicaba y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Juan les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Entonces, fíjate lo que dice acá. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ya quieren obrar. Entonces, ¿qué haremos? Están preguntando, ellos quieren hacer algo. ¿Qué haremos? Entonces viene Juan y le responde, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Imagínate, y les digo, ¿ustedes quieren hacer algo? Pues hagan eso. Bueno, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Ahí les va poniendo en orden todo lo que tienen que hacer. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Pero ahora lleguemos a la conclusión de esto. ¿Por qué preguntaban? Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces pensaban de que él era el que les iba a establecer todo lo que tenían que hacer, porque ellos querían hacer algo, pero lo que se dieron cuenta es que más adelante, que cuando Cristo vino, el Señor no les dijo hagan esto, hagan lo otro, sino más bien Él vino a hacer su obra. Así es que doy las gracias al Señor, porque Él está obrando en cada uno de nosotros, y nosotros somos esa obra la cual el Señor comenzó según el libro de Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar, la va a cristalizar, la va a terminar. Así es que bendito Dios
porque esta noche, para todos los hermanos que han estado comiendo durante toda esta semana esta palabra, yo creo que quedan más que edificados, y sé que puede haber siempre alguna pregunta, puede haber algo que de repente quizás no les quedó todavía claro, que probablemente usted no lo logró digerir, pero no se preocupe, Dios en su sabiduría y en su clemencia, en su misericordia, les ayudará para que poco a poco vayan entendiendo cuál es la voluntad del Padre, y que no se haga nuestra voluntad sino la del Señor. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Vamos a terminar en esta noche con eso. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Después, hágase tu voluntad, es decir, hágase tu obra, ¿verdad? Y no la nuestra. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Y Cristo, saben que Él, aunque Él, antes de estar acá, dice la palabra en Filipenses, que Él se despojó de toda su gloria y de todo lo que Él tenía, y se humilló a sí mismo y se hizo como hombre. Pero Él, en la condición de hombre, Él nunca quiso obrar por cuenta propia. Siempre dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi obra. Ustedes ven aquí en Lucas 3, vemos que todos están: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque el hombre siempre quiere hacer. Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender que estamos haciendo la obra de Dios? Bueno, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y Él es el que obra. Así que vamos a dar gracias al Señor en este momento, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por toda la administración de la palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por todos aquellos que han estado, Señor, escuchando tu palabra y que han sido edificados grandemente, Señor. Gracias te doy. Mis amados hermanos, yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna petición, escríbale en este momento y nosotros con mucho gusto vamos a estarlas presentando delante del Señor. Fíjate, para que algo más de la palabra, por ejemplo, si alguien quiere y desea y se siente animado por Dios para continuar en este bendito ambiente de Dios, el apóstol Judas dijo algo. Por ejemplo, para mantenernos en la obra del Señor, el apóstol Judas dijo en el versículo 20, porque solo es un capítulo, dijo: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se obra? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo que estamos en la obra del Señor, que estamos haciendo correctamente? Aquí dejó esta lista el hermano Santiago y dice: edificándonos sobre nuestra santísima fe, que es Cristo Jesús, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y oiga cómo dice: y algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y ahora concluyo con esto: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendito Dios. Barak, démosle gracias al Señor por todos los hermanos, por la iglesia, por mi país y por lo que el Señor pues ponga en tu corazón en este momento. Oh, Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra.
Te damos gracias porque tú obras en nuestras vidas, Señor, y sabemos que tú no dejarás de obrar, Señor, e iremos, Padre, como la luz de la mañana que va de aumento hasta que el día es perfecto, Padre. Y te damos gracias porque tú completarás tu obra en nosotros, porque tú nos harás llegar a la meta. Tú nos harás, Padre, crecer en el Espíritu y ser quienes tenemos que ser en el Señor. Gracias, Padre, te damos porque cada día tú nos das la oportunidad, nos das una nueva misericordia, nos das una muestra más de tu amor, de tu fidelidad, y que tú sigues obrando en nosotros, Padre, que tú sigues aún haciendo milagros, que tú sigues aún contestando las peticiones de todos los santos, que tú sigues aún, Padre, velando por aquel que te busca, por aquel que confía en ti. Tú sigues, Padre, todavía haciendo grandes hazañas, y que pues el que no crea por la palabra va a creer por las obras, Padre. Y te damos gracias porque nos has permitido creer por palabra, y aún así creemos, Padre, también a tus obras. Creemos a todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y todo lo que estás haciendo en nuestro país, Padre, con respecto a todo esto, a la pandemia. Sabemos que tu mano está sobre este país, porque no nos has desamparado, no nos has dejado solos, y podemos verlo en que muchas personas han sido sanadas. Y yo creo que eso solo es gracias a ti, solo es gracias a tu obra también, a través de los sanitarios, a través de los médicos, pero es tú poniendo, Padre, la sabiduría en estos hombres para que puedan salvar vidas, y tú también controlando que esto no se salga de los límites. Te damos gracias porque así como lo has hecho hasta el día de hoy, lo seguirás haciendo hasta por fin tener paz, y por fin poder llegar, Padre, a la estatura que tenemos que llegar, a poder aspirar a ser más como tú, poder llegar a ser todo lo que tú fuiste, Padre, y todo lo que nos has enseñado a hacer. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor y por tu sangre, por la obra que hiciste en la cruz, y que con tu sangre nos has justificado para que podamos entrar al trono, Padre, para que podamos entrar y adorar y poder estar ahí hasta el fin de nuestros días. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gracias damos a cada uno de ustedes por haber estado escuchando la palabra. Que el Señor siga obrando, y que el Señor pueda también ayudar a mi tía Zoila, que le dé fuerzas. También la mano de Noemí, que están pidiendo oración acá, que el Señor les ayude. Amén. Que el Señor le dé muchas fuerzas a la tía Zoila y la levante si es que esté enfermita, en el nombre de Jesús. Gracias también doy por la hermana Cuellar, que pide que el Señor tenga misericordia. Amén y amén. Gracias damos por todos aquellos que han estado desde el principio hasta el final en esta administración de la palabra. Señor, gracias te damos, Jesús. Gracias por todo, Cristo bendito, y que mañana, con ayuda del Señor, también vamos a estar dándote gracias. Gracias, Jesús, por todo lo que tú estás obrando, por todo lo que tú estás haciendo, Señor Jesús. Gracias por todos los enfermos que tú has sanado. Gracias por todos los que tú has restaurado. Gracias, Señor amado, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias porque tu obra es perfecta. Tu obra, Señor, poderosamente. Gracias, Padre, por usar a Marvin, por usar a Dixon, por usar a Barak, por usarnos, Señor, en el compartir de tu palabra. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, bendito Dios. Y sé que seguirás obrando. Gracias por las almas nuevas que se están convirtiendo. Señor, si en este momento hubiese alguien que quiera entregar su corazón a ti, también, Señor, hacemos el llamamiento para que le pida perdón al Señor y le diga: Señor, aquí está mi corazón, lo entrego, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame y líbrame del infierno, Señor Jesús. Guárdame, oh Dios, de la ira venidera. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Hazme tuyo, hazme para ti un siervo y una sierva fiel, oh Dios.
Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Padre, que en esta noche al ir a descansar podamos ir tranquilos, sabiendo que tu ayuda y tu misericordia está con nosotros, y que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Gracias, Padre, por cada una de las peticiones que esta noche fueron presentadas ante ti, Señor amado, y por tu palabra que fue compartida. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Los dejo con este cántico y ustedes sigan adorando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones y feliz noche para todos. Perfecta voluntad.